Ahora en Científicos Industria Argentina vamos a hablar con el doctor Pedro Beckenstein. Pedro habla de neurociencia y tiene preparado, porque yo me doy cuenta, lo he visto hablando con los productores, con todo el mundo que anda dando vuelta acá, tiene preparado algo para mí. En realidad no sé si para ustedes también, intuyo que también, pero yo estoy haciendo como que no me doy cuenta, pero tienen algo preparado, una suerte de experimento. Y créanme que no sé de qué se trata. ¿Es así? Es así, perfectamente. Vamos a hacer un experimento, es para vos y para los televidentes también. ¿Pueden participar ellos sin estar? Sí. Es muy simple la instrucción. Va a aparecer una imagen y vos, cuando encuentres una T verde, me vas a tener que decir, ya la encontré. Cuando yo la vea, ¿dónde la voy a ver? ¿Ahí? En la pantalla, sí. Ok, ya la estoy viendo. Perfecto. Ahora, vi una T verde. Listo, fue muy rápido. Ahora, la instrucción es la siguiente. Vamos a poner otra imagen y vas a tener que encontrar una T verde, pero en posición horizontal. ¿Horizontal qué quisiste que la...? Acostada. Ah, acostada. Sí, ya la vi. Bueno, tardaste un poquito más. Sí, tuve que buscar porque había un montón de T verdes. Exactamente. Entonces, y eso es lo que se ve con la mayoría de la gente. Lo que pasa es que encontrar una T verde en un mar de Ts rojas, por ejemplo, es muy sencillo. Okay. Salta a la vista perfectamente. Pero encontrar una T verde acostada en un mar entre Ts rojas acostadas y Ts verdes es más difícil. Bien. Ahora pensá que yo cuando miré, empecé buscando la T verde que había antes, porque si la T verde antes hubiera estado ahí, yo a lo mejor la habría visto antes. Sí. No la vi porque tuve que apanear por todas las que había. Y eso es lo que pasa. Lo que se hace es una búsqueda visual donde uno tiene que prestar atención. Bien. Entonces, ¿por qué uno tiene que prestar atención? Y este se llama el problema del binding. ¿Por qué? Porque... Binding quiere decir doblando. Binding quiere decir unir, en realidad. ¿Y por qué se llama este problema de la unión? Porque sabemos que en el cerebro las distintas características de un objeto se procesan por distintas vías. Entonces, por ejemplo, el color y la identidad del objeto se va a procesar por una vía, que es la vía, se llama la vía visual ventral, que viene por acá. Mostrásela a la cámara. Sí, acá. Ahí está, ¿verdad? La vía visual ventral, que es la vía que tiene que decirte qué es, ¿no? Qué color tiene, qué es, cuáles son las características de ese objeto. O sea, lo que sobresale inmediatamente es que había algo distinto de todo el resto. Exactamente. Y la vía dorsal, visual dorsal, tiene más que ver con encontrar la orientación y dónde está ese objeto y si se está moviendo. Bien. Entonces, si vos tenés, por ejemplo, querés poder decir que viste un auto rojo que se estaba moviendo a tal velocidad, vos por un lado vas a detectar rojo, por otro lado vas a detectar auto, por otro lado vas a detectar velocidad, que se está moviendo, por otro lado vas a detectar velocidad. Y todas esas cosas que se procesan en distintos lugares del cerebro, de alguna manera tienen que juntarse para que vos puedas decir, era un auto rojo que se movía a tal velocidad, ¿no? Como esa cosa conjunta del objeto. Para eso necesitas prestar atención. Y la idea de cómo es que ese prestar atención hace que todas esas características se junten es lo que se llama en neurociencia el problema del binding. Y tiene mucho que ver con la conciencia, porque es cuando vos sos consciente de que ese objeto es exactamente lo que vos decís que es. Y en principio el binding está como localizado en las zonas occipitales del cerebro. La parte de atrás. La parte de atrás, porque si pensás que la vía ventral viene esta es la parte frontal atrás, esta es la parte frontal, esta es la parte... Ponerlo así. O sea, esta es la parte frontal y cuando da la vuelta, y entonces la ¿dónde parte está? Occipital. Ajá, ¿y está por acá? Está por ahí. Del lado izquierdo. ¿En el hemisferio izquierdo? En los dos hemisferios, pero más que nada, si estamos hablando de estímulos visuales espaciales, del lado derecho del cerebro. Ajá. Entonces tiene que juntar lo que viene de la vía ventral con lo que viene de la vía dorsal y de alguna manera decir, bueno, ahora tengo que juntar todo esto y decir qué es. Ajá. Y entonces en eso interviene lo que pasa en la región occipital del cerebro, que es parte de la corteza visual, y también lo que pasa en el lóbulo frontal del cerebro, que tiene mucho que ver con la atención. Entonces, el lóbulo frontal, lo que domina la atención, tiene que interactuar con el lóbulo occipital, que domina la percepción visual, y de esa manera uno presta atención y de alguna manera que no conocemos todavía, une todo y te dice, bueno, esto es, no sé, una T verde acostada. Entonces, para decir que es una T verde acostada, necesitas, por un lado, decir que es una T, decir que es verde, esto va por la vía. O sea, es como tenés varios mensajeros, uno que te avisa que viene un auto, otro que te dice que es rojo, otro que te dice que se mueve y un cuarto que te dice que a la velocidad. Exactamente, y ese tardar más en la segunda imagen tiene que ver con ese tiempo de procesamiento de unir todas esas cosas juntas. Ahora tengo una pregunta. Supongamos que vos este experimento lo hubieras hecho conmigo varias veces. Sí. ¿Estamos de acuerdo? O sea, después yo ya no busco más porque yo ya sé que va a haber una T verde. O sea, suponete que hubiera habido una T verde acostada
en un mar de rojas. Sí. Entonces yo ya no hubiera tenido que perder ningún tiempo. No. O sea, ¿hay un proceso de acostumbramiento y de aprendizaje? Hay un proceso de Yo ya aprendizaje. veo al mensajero y ya no hace falta que venga y que llegue hasta mí, porque ya sé lo que me va a decir. Hay un proceso de aprendizaje y se puede entrenar la atención y la percepción visual. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, lo que puedo hacer es incrementar la dificultad de la tarea sumando más test rojas y más mensajeros, y entonces ahí vos vas a tardar más porque vas a tener que prestar más atención. Lo que se sabe de estas tareas que llaman de búsqueda visual y de atención visual es que dependen mucho del estado interno de cada persona. Entonces, por ejemplo, hicieron un experimento muy lindo con paracaidistas que les hicieron esta prueba, una prueba muy similar de atención visual en distintos momentos antes de tirarse en el paracaídas, y entonces cuando estaban muy tranquilos les fue relativamente bien, pero no tan bien como cuando se aproximaba el momento de... Porque estaba prestando mucha más atención. No, porque había más estrés, más adrenalina, y eso mejoraba la performance. Pero cuando ya estaba muy cerca de tirarse y ya el estrés era demasiado alto, la performance otra vez bajaba. Y eso tiene mucho que ver con que la región frontal del cerebro, que tiene que ver con la atención, está muy relacionada con lo que pasa en el estrés. Digamos, mucho estrés es malo para la región frontal, pero un poco de estrés te pone alerta y eso es mejor. Y eso se llama efecto binding. Sí. Y estamos en este momento en la frontera del conocimiento. ¿Qué es lo que se está buscando? ¿Hay alguna conjetura tratando de probar algo que no se sabe aún? Se están buscando los sustratos neuronales. O sea, si hay neuronas que van sumando los estímulos. O sea, yo, por ejemplo, tengo una neurona que percibe el rojo, que se activa cuando ve rojo, una neurona que se activa cuando ve una T, por ejemplo. Entonces tengo que tener después, en el siguiente paso, una neurona que se active cuando ve una T roja. Claro. Y después tengo otra neurona que dice horizontal. Entonces tengo que unir a esa. ¿Y se generan sinapsis entonces? Se generan conexiones entre esas neuronas y voy como subiendo en jerarquía en neuronas que reconocen cada vez estímulos más complicados. Y esa neurona, son circuitos siempre, esos circuitos de neuronas que reconocen estos estímulos muy complejos, realizan una cantidad de operaciones que son muy difíciles. Entonces los científicos están tratando de entender cuáles son exactamente esas operaciones y cómo es que se pueden computar, toda esa información al mismo tiempo en un circuito. Claudio Martínez, que es el productor general de estos programas, siempre dice que Científicos Industria Argentina y otros programas que él produce tienen el objeto de iluminar vocaciones. Y a mí me gusta eso porque en particular yo me imagino, mientras ustedes lo deben estar escuchando hablar a Pedro Bekenstein, yo me estoy informando, yo ya no voy a cambiar de profesión, pero hay mucha gente que a lo mejor todavía no eligió una profesión o a lo mejor no sabía que le interesaba algo y que hay cosas del conocimiento que se pueden investigar, estudiar, cosas que se desconocen, y las que se desconocen son tan abrumadoramente más que las que se conocen, y a lo mejor alguna de estas cosas que le está contando le está despertando en este momento la curiosidad a algún niño en algún lugar. Eso sería extraordinario. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Pedro Bekenstein habla de neurociencia aquí en Científicos Industria Argentina y seguimos así.